desde que soy muy pequeña, las escuelas a las cuales he asistido, la comunidad de la cual he sido parte, ha sido mayormente yo que tengo la oportunidad de estudiar y de efectuar cambio por ser ciudadana de este país. Estoy aquí con Nadasa Rivera Marín y vamos a hablar un poco acerca del proyecto que hizo para el programa de Honors. Está a punto de graduarse de App State. Así es. Y entonces lo primero que te quiero preguntar es un poco acerca de la historia de tu familia, cómo llegaste a App State, de dónde son tus padres y de cómo es que viniste a la idea, cómo llegaste a la idea de hacer el proyecto para el Honors. Mis papás son inmigrantes, los dos son de México. Mi mamá es nacida y criada en Veracruz. Mi papá también creció en Veracruz, se mudaron desde muy pequeño. Entonces, a lo largo de los años, pues a mí me ha tocado ver todo el trabajo y todas las dificultades y en sí las faltas de oportunidades que han tenido debido a ser migrantes en este país. Entonces, eso fue un poco de la inspiración detrás del proyecto. Yo quería indagar y aprender e investigar más a fondo sobre la explotación laboral, la manera en la cual a veces las leyes influyen para abusar de trabajadores migrantes en ciertas industrias. Entonces, bueno, referente a mi llegada a la universidad, por poco y yo siento que casi no pasa. Nosotros estábamos en una situación financiera pues no muy buena. Yo no tenía la seguridad de que iba a terminar en una universidad. Yo tenía planeado asistir al colegio de la comunidad, y lo cual es una educación, pero por lo cual yo había trabajado y por lo cual me había esmerado por varios años. Era porque yo quería asistir a una universidad pues, de 4 años desde el comienzo. Entonces, ya casi para finalizar mi último año en la preparatoria recibí varias becas y gracias a eso, gracias a la ayuda de un programa cuyo enfoque era ayudar a los estudiantes de primera generación. Me acuerdo que casi el 95% de los estudiantes que estaban dentro de ese programa eran hijos de inmigrantes de diferentes países. Entonces, realmente yo recibí mucho apoyo de parte de ellos, y todos los sacrificios y el trabajo de mis papás realmente impulsaron mi deseo de continuar mi educación y pues por ende el proyecto que desarrollé a lo largo del semestre. Cuando llegaste a mi clase de español para hispanohablantes, me quedé impresionado por el dominio que tienes del español, y porque no solo hablas bien, escribes con muy pocos errores y además lees con mucha percepción. Leímos una novela, creo, en la clase, ¿no? Y entonces todo lo entendías y podías expresar ideas muy complicadas y bien en español. ¿Cómo llegaste a la clase ya con un nivel? Mis papás, siendo inmigrantes desde muy pequeñas, nos inculcaron y nos enseñaron español antes de que aprendiésemos inglés. Yo aprendí inglés hasta que llegué a la escuela. En mi casa hablábamos español, y ahora, claro, eso ha cambiado porque pues tengo una hermana menor y intercambiamos el español y el inglés, pero desde una edad muy temprana mis papás se aseguraron de que aprendiéramos bien el idioma. Me acuerdo que nos ponían a leer, íbamos a la iglesia, entonces en las clases nos ponían a leer la Biblia en voz alta, nos enseñaron a escribir. Entonces eso me ayudó para desarrollar habilidades que ahora tengo, y en la preparatoria también pues pude
enfocarme más en eso, aprender a escribir mejor, a leer mejor. Y realmente fue la primera vez estando en estas clases de español en la preparatoria donde yo aprendí sobre personas importantes, ya sea autores latinoamericanos, escritores, personas que tuvieron que ver con, por ejemplo, el movimiento chicano, algo de lo cual yo nunca había aprendido antes de llegar a la preparatoria. Llegaste ya con unas capacidades bien desarrolladas. Y no es la norma, es decir, la mayoría de los estudiantes que toman esa clase para hispanohablantes hablan la lengua y hablan relativamente bien, pero no tienen ninguna noción acerca de la escritura, es decir, que en realidad están comienzan de la nada, pues, y ese no era tu caso. Y entonces vamos a hablar un poco acerca del proyecto de Honors. Cómo se te ocurrió la idea, cómo fuiste desarrollando la idea, qué tipo de trabajo de investigación tuviste que hacer para escribir ese ensayo. La tesis fue la continuación de un proyecto que hice a final del curso para otra clase de español que tuve con la doctora Erazo. Entonces, durante el transcurso del semestre que estuve en la clase con ella, hablamos sobre los trabajadores migrantes, específicamente indocumentados, y todas las carencias que había debido a su estatus migratorio, ya sea acceso a un sistema de salud, oportunidades de trabajo que eran justas, la inseguridad que causa no tener el tener un estatus migratorio incierto, y todas las otras áreas que eso puede afectar, y su inhabilidad de participar en un sistema político y por ende pues, efectuar cambio de su situación. Entonces todo eso junto con las experiencias de mis papás y todo lo que yo había visto con otras personas de mi comunidad. Por ejemplo, luego teníamos convivios o teníamos, salíamos en familia o con amigos de la familia y se ponían a hablar sobre los trabajos que tenían y los riesgos que existían en ciertas industrias en las cuales ellos trabajaban y cómo no tenían el poder de decir nada al respecto porque podían perder su trabajo. Entonces tenían que aguantar todas estas condiciones, y eso realmente inspiró mi deseo de querer aprender más sobre este tema y realmente indagar, como dije anteriormente, a fondo sobre todos los problemas a los cuales se enfrentan. ¿Qué es lo que tienes pensado para el futuro? ¿Cuáles son tus metas? Me gustaría trabajar con una organización sin fines de lucro que se enfoque en los inmigrantes. Desde que son muy pequeñas, las escuelas a las cuales he asistido, la comunidad de la cual he sido parte ha sido mayormente latina. Entonces, viendo todos estos problemas y teniendo ahora la educación y yo que tengo la oportunidad de estudiar y de efectuar cambio por ser ciudadana de este país, pues a mí me gustaría ayudar a mi comunidad, me gustaría dar un poquito de todo lo que a mí me han dado. Sí. Y pues otra pregunta acerca de la comunidad en que te criaron. ¿Es una comunidad de habla española? ¿Es mayormente de inmigrantes? Sí. Sí, mayormente de inmigrantes. Era muy normal para mí asistir a la escuela o tener amigos cuyos papás hablaban tanto, el español era pues la primera lengua. Entonces sí, desde muy pequeña yo he sido expuesta pues a los inmigrantes. Mis papás son inmigrantes y sí fue un poquito difícil a llegar a esta universidad que pues la población migrante no es escasa, pero no está
no es tan grande como por ejemplo a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, y llegaste entonces antes de la pandemia, ¿verdad? sí. ¿Y cómo cambiaron las cosas después de la pandemia? Sí, pues fue un proceso bastante difícil. Por un tiempo regresé a donde vivían mis papás, porque pues, yo no me quería quedar sola acá arriba en tener que estar en un periodo de cuarentena y tener que vivir sola. Pues me regresé con mis papás y fue un poquito difícil, yo creo que para todos, estar encerrado, no poder llevar a cabo las actividades normales o la rutina a la cual uno estaba acostumbrada. Y claro, como todo, fue un proceso de acoplamiento y fue un proceso difícil, pero pues nada, doy gracias por el apoyo que me dieron mis papás, y aún durante un proceso en el cual pues esta nación estaba atravesando una crisis de salud, yo tenía un sistema de apoyo y su enfoque siempre fue, tú siempre en tus estudios, haz lo que tengas que hacer, tú aquí queremos que no te distraigas. Entonces, por ese lado, pues yo recibí el apoyo que necesitaba. Creo que cuando llegaste aquí no tenías la intención de especializarte en español, ¿verdad? Sí. ¿Y te ha resultado la decisión de estudiar dentro del programa de español? Sí, de hecho, sí, yo creo que fue una de las mejores decisiones que tomé. De hecho, yo estaba hablando con mis papás acerca de esto hace como una semana y les estaba diciendo que fue, de hecho, después de su clase, que usted me envió un correo y me hizo una sugerencia que pensara en hacer una especialización en esta área. Entonces fue algo que me paré detenidamente a considerar realmente y pensar en el trabajo que yo quería hacer a futuro y las pasiones que tenía y en qué ámbito yo podía desenvolver todo lo que yo quería. Y realmente sí creo que pues, cambiar mi enfoque de estudio fue la mejor decisión que pude haber tomado. Bueno, yo te vi con pasión, es decir, hacías el trabajo con gusto y con entusiasmo, y que tenías una facilidad con la lengua, y por eso pensaba, pues a lo mejor le conviene por lo menos agregar el español como segunda especialidad. Sí, ¿Sí? sí, de hecho encontré de que estaba disfrutando más el trabajo que estaba haciendo para las clases de español y dentro del Departamento de Lenguaje y Cultura. Disfrutaba más esos temas que lo que yo tenía como enfoque, que en ese entonces era pues el periodismo y claro, yo doy gracias por todo el trabajo que hice dentro de esa área. Aprendí mucho y es un trabajo que admiro y respeto, pero en cuanto a mi persona, yo creo que esto fue algo que mejor se acopló y con el cual mejor me identifico. ¿Y dónde te imaginas en unos 10 años? Pues en unos 10 años es mucho tiempo, no sé. Pero 5 por 10. Pues trabajando con una organización sin fines de lucro. Ese es uno de los grandes deseos que tengo a futuro, es poder empezar una organización que pueda ayudar a los inmigrantes dentro de mi comunidad y más adelante pues poder viajar a Latinoamérica como parte de mi trabajo. Sí, pero pues es un gran proyecto, un gran deseo que tengo, pero pues antes de que eso suceda tiene que haber otros trabajos y otras cosas que tienen que suceder, pero sí, estoy muy emocionada por el futuro y por todo lo que se viene, y pues doy gracias por mi tiempo aquí en Appalachian State. He aprendido mucho, me ha dado mucho y pues miro al futuro con una perspectiva bastante positiva.